Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchísimas gracias a los compañeros, a los amigos, el doctor Walter, el doctor Amaruk, a los compañeros, al Comisariado de Bienes Comunales, al compañero Nicolás, a las autoridades. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Yo voy a desarrollar brevemente 3 ideas. Voy a hablar un poco sobre la desaparición de las lenguas indígenas, responsabilidad del Estado mexicano. Y son 3 ideas generales que quiero exponerles. La primera, que recordemos que la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna emergió de un movimiento social. No hay que olvidar esto, que salió de un movimiento que defendía la lengua. Segundo, que el Estado, en este caso el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, son los principales causantes de la pérdida de las lenguas indígenas y el principal transgresor de los derechos lingüísticos. El tercero es que las lenguas, la palabra indígena florece con la autoorganización y con la lucha. Bueno, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? Esto recordemos que surgió o emergió de un movimiento por la lengua bengalí. El Día Internacional de la Lengua Materna surgió en reconocimiento al movimiento por la lengua bengalí, que tuvo lugar en Bangladesh, antes Pakistán Oriental, para defender el reconocimiento del idioma bengalí como lengua oficial de Pakistán. Ese reconocimiento permitiría que el bengalí pudiera enseñarse en las escuelas y utilizarse en la administración gubernamental. Los actuales Pakistán y Bangladesh formaban parte en ese entonces de la India bajo el dominio colonial británico. En este marco histórico, en 1948 el gobierno de Pakistán estableció al urdú como única lengua nacional, por lo que se realizaron protestas multitudinarias en Pakistán Oriental. A las protestas, el gobierno respondió anulando el derecho de reunión y prohibiendo las concentraciones públicas. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad de Dhaka desafiaron la prohibición y organizaron una magna protesta el 21 de febrero de 1952. Ese día, 2 manifestantes universitarios fueron asesinados a manos de la policía y el ejército. Estas muertes entonces provocaron el estallido en la población y se hizo una revuelta social. Tras años de conflicto, el gobierno central cedió y le confirió el carácter de oficial al idioma bengalí en 1956. Es pues este Día Internacional de la Lengua Materna que emerge de movimientos sociales, movimientos estudiantiles. Después ya la ONU, el 21 de febrero, la Conferencia General de la UNESCO, en noviembre de 1999, y posteriormente la Asamblea General de Naciones Unidas, la hicieron institucional. Por supuesto, sacaron ambos sus respectivos resolutivos. Esa es la primera idea. La segunda es que nosotros pensamos que el Estado es el principal causante de la pérdida de las lenguas indígenas y el principal transgresor de los derechos lingüísticos. Recordemos también que las lenguas, los pueblos originarios mantienen un proceso de resistencia y de lucha de más de 500 años. Recordemos cómo cuando fue la invasión española, con el arribo de los europeos al actual continente americano, significó la interrupción y destrucción de diversas civilizaciones originarias, mismas que de forma singular y aislada de la interacción dialéctica entre África, Asia y Europa, elaboraron sus propias concepciones de mundo, de Estado, escritura, idiomas, educación y filosofía. Cuando llegaron los españoles se dio una catástrofe demográfica. Cientos de pueblos originarios perdieron su población. Hubo una reducción desmesurada de su población. Millones de personas murieron a consecuencia de múltiples
pandemias, epidemias y enfermedades infecciosas inexistentes en este continente, como la viruela, el sarampión, la gripe y el cólera, así como por las guerras y violencia de la invasión, por las condiciones también inhumanas de explotación de los pueblos originarios. Para que se den una idea así de manera muy concreta, cerca del 90% de los habitantes de los pueblos originarios del actual continente americano fallecieron a causa de la invasión española, por diferentes causas, por supuesto. Y entonces, ¿quiénes hablan la lengua? Pues los habitantes de las comunidades originarias y los pueblos. Ese es el primer causante. Pero luego vemos un proceso, lo que le llaman algunos estudiosos la castellanización directa e indirecta. Durante la colonia, la reforma, el porfiriato, durante 400 años, los distintos gobiernos de México, llámese conquistadores, encomenderos, audiencias, virreyes, emperadores o presidentes, con independencia de su ideología, de su forma de pensar, sean colonialistas, liberales, conservadores o positivistas, impusieron políticas educativas de castellanización a través de la religión, las leyes y las escuelas. En un primer momento, para la transmisión de la doctrina cristiana y la dominación, para los procesos de conversión religiosa, castellanización y explotación. O sea, esto lo hicieron a través de las instituciones religiosas, este proceso de castellanización, y después a través de políticas de instrucción para la división social del trabajo. Después, en la Revolución y en los últimos 100 años, gobiernos que se dicen revolucionarios, institucionales, democráticos y de todos los partidos políticos, también con la ideología actual que se digan tener, de derecha, de izquierda, de centro, neoliberales o transformadores, o de la ideología que digan tener, han impuesto procesos de castellanización indirecta que tiene como objetivo integrar al indio, mexicanizar al indio. Eso decía Lázaro Cárdenas, el presidente, que había que mexicanizar al indio. Es decir, se buscaba la homogenización forzada y la desaparición de las respectivas lenguas. En estas políticas, los indígenas y sus idiomas, en esta idea que tienen ellos, conforman un obstáculo para el progreso nacional, mientras que por otra parte, también así lo dicen muchos políticos, son portadoras del legado prehispánico muy importante. Es decir, por un lado glorifican, pero por otro lado también lo negan. Esta es una política dual de los gobiernos o del Estado mexicano. Sin embargo, los pueblos originarios y las lenguas indígenas sobreviven a pesar de las pandemias, de la explotación, del saqueo de los recursos naturales, de los procesos de castellanización directa o indirecta, de la pobreza centenaria, de la exclusión política y de la discriminación sistemática, continúan sobreviviendo. Las políticas públicas de castellanización enseñaron a miles de niños que hablar en su lengua estaba mal. Con políticas educativas tradicionales les inculcaron el miedo de hablar en su idioma. Cualquier persona adulta mayor de las comunidades recuerdan cómo en las escuelas oficiales se hablaban en su lengua, eran humillados, golpeados o no les hacían caso. Y eso estoy hablando apenas de la primera y la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, fue pues una política educativa y una política de Estado. A pesar de ello, millones de indígenas en nuestro país continúan resistiendo, escribiendo, amando y soñando y luchando en sus lenguas originarias. La resistencia histórica de los pueblos indígenas en América Latina ha sido una batalla desigual, pero al mismo tiempo digna y ejemplar. Han pasado más de 5 siglos desde la llegada de Cristóbal Colón y han pasado campañas militares, pandemias, explotación, racismo y abusos hacia la población indígena, así como el saqueo y el desplazamiento de sus territorios,
han destruido en gran medida sus poblaciones, culturas e idiomas. Sin embargo, a pesar de todo ello, en muchos de sus territorios, sus culturas continúan resistiendo de manera ininterrumpida, manteniendo su idioma, su historia y su visión del mundo. La última idea que quiero comentarles es, continuando con esta línea, si ustedes observan, en el discurso oficial comentan que hay atención hacia los pueblos originarios, que hay fomento de sus lenguas originarias, pero en la práctica no es así. Baste ver las cifras oficiales, cualquier persona pueden consultar los resultados del INEGI del 2020, son públicos, y ahí se establece que poco más de 20 millones de personas se reconocen, se autoescriben como indígenas, pero solamente 6.14 millones hablan alguna lengua originaria. Estos números reflejan que el Estado mexicano en verdad no tiene interés por el rescate de las lenguas indígenas. Y también, pues por supuesto, se violan los derechos colectivos de los pueblos originarios. Las políticas educativas, ninguna política educativa ha sido consultada con los pueblos originarios. A pesar de que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada, vinculatoria, pero no se consulta o no se ha consultado sobre las políticas educativas. Incluso aquí en Michoacán está el PEPOMICH, el programa de los pueblos originarios de Michoacán, y no ha sido reconocido ni por el gobierno del estado ni por el gobierno federal. Es decir, no se consulta, a pesar de que los pueblos indígenas tienen derecho no solamente a diseñar los planes y programas, sino tienen derecho a lo que se llama la educación directa. Los tratados internacionales, los convenios internacionales establecen que los pueblos originarios tienen derecho a recibir una parte presupuestal del presupuesto federal para ellos mismos fundar, coordinar, administrar sus propias instituciones, cosa que no pasa actualmente. Quien las administra es el Estado, el gobierno del Estado o el gobierno federal. Bueno, por último, comentarles, si ustedes ven los discursos oficiales, nos dicen que se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a tener su idioma, pero no es aquí. En Michoacán, cientos de escuelas en comunidades indígenas no imparten las clases en lengua materna. Muchísimos ejemplos hay. En justicia, en la práctica, la mayoría de los indígenas detenidos no cuentan con funcionarios que hablen y traduzcan los idiomas originarios. En salud, no se garantiza el uso del idioma materno para recibir atención médica. En pocas palabras, es el mismo gobierno en sus tres órdenes el principal transgresor de los derechos lingüísticos. Como ejemplo, voy a poner nada más un ejemplo muy concreto. Hay comunidades históricas aquí de Michoacán, como Aranza, como Guanajo, como Naranja de Tapia. Acá adelantito los compañeros de Naranja, donde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ya no los reconoce como pueblos indígenas porque no hablan el 40% el idioma. Igual con Guanajo y igual con Aranza. Y son comunidades que son ancestrales, tienen cientos de años. Fíjense nada más qué contradicción. Por un lado, el gobierno, primero con las políticas educativas, obligan a las comunidades a que no hablen su idioma, y luego por otro, en este siglo, ya no los quiere reconocer. Es totalmente una transgresión de los derechos lingüísticos. Bueno, por último, nosotros sostenemos que las lenguas florecen con la autoorganización y con la lucha. Son las propias comunidades originarias que mediante la resistencia y lucha han rescatado y fortalecido sus idiomas milenarios. Recordemos que el Día Internacional de la Lengua Materna emergió de un movimiento social, de un movimiento estudiantil, y actualmente, gracias a los movimientos indígenas, a los movimientos sociales, también florece la palabra de los pueblos originarios. Históricamente es gracias a la resistencia, lucha y dignidad de más de 500 años de los pueblos originarios que sobreviven las lenguas maternas, no al Estado mexicano,
que poco o nada hacen para el rescate de los idiomas indígenas. Para los pueblos y comunidades originarias, la palabra florece en la lucha, en la defensa de la madre naturaleza, en la restitución del territorio, en la lucha por la autonomía, en las luchas por la historia. Por ejemplo, y esto lo saben muy bien aquí los compañeros de Santa Fe de la Laguna, en la década de los 80 del siglo pasado, en Santa Fe de la Laguna, en el marco de la lucha por la defensa del territorio y de la tierra comunal, cuando lograron el triunfo y el deslinde de tierras a su favor, pues también emergió un orgullo por la identidad y un orgullo por el idioma purépecha. Aquí a nosotros nos han contado los tatas, las nanas, que antes era ofensivo hablar el idioma. Después del proceso de lucha pasó a ser un orgullo. Y ya también nos dijeron los compañeros, se utilizó como instrumento de organización y de lucha, para que el ajeno no conozca, para que las instituciones no sepan lo que se están poniendo de acuerdo. También emergió, por supuesto, la bandera purépecha. De todo el mundo es sabido que emergió en un proceso de lucha aquí precisamente en Santa Fe de la Laguna. Entonces es en los procesos de resistencia y lucha donde florece la palabra también de los pueblos originarios. Y hay varios ejemplos. Otro ejemplo igual se puede establecer en Nurío, cuando hubo la marcha del color de la tierra y del tercer Congreso Nacional Indígena. Ahí también en este congreso se establecieron algunos lineamientos y el sentimiento por recuperar la historia, la cultura, el idioma y el arte de los pueblos purépechas y de los pueblos originarios. Otro ejemplo más es también muy conocido, es el de los compañeros de Cherán. Ustedes revisen los censos que hay, y antes del movimiento de la defensa de los bosques y posteriormente de la autonomía, muy pocas personas se consideraban purépechas ahí en Cherán. Ahora en el último censo la gran mayoría se considera ya purépecha. De ahí emerge pues también, y por supuesto se han desarrollado talleres, diplomados sobre el rescate de la lengua. Entonces también en estos procesos sale o se regresa, emerge la palabra materna. Y igual, como ya lo decían los compañeros, nosotros hemos visto en las múltiples mesas de trabajo con diversas comunidades, Turícuaro, Calzonsi, Pamatácuaro, Cevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros, Santa Fe de la Laguna, efectivamente utilizan al idioma como también un instrumento de organización, de defensa, para que el gobierno federal o del estado no sepan qué están hablando, o no sepan qué resoluciones toman. Bueno, termino comentando que nosotros sostenemos que la mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna es sumarse a las luchas de los pueblos originarios. Existen múltiples luchas y actuales de los pueblos originarios en Michoacán, en otros estados, en la República, en diversas partes. Las lenguas indígenas maternas u originarias se defienden hablándolas, escribiendo la vida en ellas, enseñándolas y transmitiéndolas a nuestros descendientes, respetándolas y sintiéndonos orgullosos de ellas, en la casa, en la escuela, en las asambleas generales, en las fiestas comunales, pero también en la autoorganización, en las luchas por el territorio, la tierra y el trabajo comunal, en el cuidado de los bosques, el agua y la vida, en los procesos de libre autodeterminación, autogobierno y autonomía. En la lucha colectiva florece también la palabra materna. Muchas gracias.